Muy buenas noches, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en el amor de Cristo. Este día miércoles, este día miércoles 5 de noviembre del 2025, son las 7:22 de la noche. Así es que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y yo estoy para dar la palabra que corresponde a este día miércoles. La palabra de este día de parte de mi Señor que tiene para mí y para usted, para no sacar las cosas de contexto, para que nosotros caminemos en la verdad y en la realidad y no los dejemos engañar por aquellos que sacan las cosas de contexto para llevarte a donde ellos te quieren llevar. Amén. Pero está un Dios eterno, está un Espíritu Santo que no vino a engañar, vino a sacarlos de las manos de los extorsionadores, de los delincuentes. Así es que la palabra de este día está en el libro de Romanos, capítulo 13. Ve en el versículo, en el versículo 1. Versículo 1. Yo voy a agarrar el 6 para respaldarme lo de esta palabra. El 6, porque el Señor me dijo, vete a Romanos 13. Entonces yo me voy a respaldar en el 6 para dar esta palabra. En el 6, de esto vamos a hablar. En el 6 me voy a respaldar. Dice, perdón, en el 3, yo me respaldo en el 3, perdón. Ay, Dios mío, te perdone. En el 3, Romanos 13, 3. Romanos 13, 3. ¿Por qué los trae aquí el Señor? Porque con estos versículos te meten miedo. Y el Señor no quiere que vivamos con miedo del humano, que vivamos oprimidos, atados al humano. No, Señor que quiere que cada quien tenga libertad, libre expresión y no se sienta atado al humano. Porque ya es suficiente oprimidos los tienen los gobiernos como para que Dios haya venido a ponerlos la pata también. Él los ha hecho libres. Amén. Así es que la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que yo le voy a rogar, como siempre yo le ruego, que usted, cuando usted ya no tenga más nada que hacer, que tenga su tiempito para rascarse el ombligo, usted vaya a la palabra y en vez de rascarse el ombligo, vaya y estudie esta palabra una y otra y una y otra y una y otra, para que vea que usted va a encontrar la Biblia, para que vea que aquellos van a encontrar la Biblia, para que vea que aquellos, lo que le infunden, está fuera de la palabra, para que vea que lo que le infunden a aquellos no va con la palabra. Amén. Así es que, por eso yo les digo, lean. ¿Para qué? Para que usted no vaya a encontrar la palabra y ya salga de ese engaño. Y se dé cuenta que usted misma que nosotros mismos estamos en contra de la palabra cuando vivimos las cosas sacadas de contexto. Cuando la leche, en vez de ir pura, espesa, concentrada, va con agua, que es la palabra. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a la palabra. Esta palabra que el Señor me dio, 4 de noviembre del 2025, a las 2:49 de la madrugada. Y dijo el Señor, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Amén. Esa es la palabra. El que hace el bien. Santo. El bien aquí. Vamos a marcarlo. Lo tengo que marcar para no salirme. Para no empezar en El Salvador y a parar Honduras aquí. Bendito sea el nombre de Jesús.
Si vamos a la palabra, Padre eterno, dice, sométase toda persona a las autoridades. Pero las autoridades, nosotros no somos autoridades. Nosotros no somos autoridades. Nosotros somos un pueblo de Dios. Aquí no hay autoridades, porque las autoridades están sobre nosotros, porque son más que nosotros. Pero aquí no hay nadie que sea más que nosotros, sino solo Dios. Entonces, aquí yo no soy más que ustedes. Yo soy igual que ustedes. Yo como en el mismo plato que ustedes comen. ¿Por qué? Porque yo estoy igual que ustedes. Estoy peleando mi salvación. Estoy pasando de todo también. A mí, yo no soy grande ni tengo ninguna autoridad. Y nadie tiene ninguna autoridad, aunque sean apóstoles, profetas, sea quien sea, el collar que tengan, la etiqueta que tengan, no son más grandes que usted. Todos son iguales, porque lo que viene de parte de Dios para exhortar al pueblo de Dios. Viene de Dios, no viene de nosotros. Por lo tanto, nosotros no tenemos ese título de autoridad. No tenemos esa autoridad si Dios nos lo da. Sí tenemos la autoridad para dar la palabra, pero es una autoridad diferente. Una autoridad que viene de parte de Dios para exhortar, reargullir. Esa es una autoridad diferente. Pero dale la palabra. Pero no es una autoridad que usted se va a someter y me va a lamber los pies. Eso no. Así es que debemos de discernir lo que es la autoridad, hablar con autoridad de parte de Dios para dar la palabra, y otra autoridad que queramos usar contra los hermanos para que hagan no lo que Dios quiere, sino que lo que nosotros queremos. ¿Ha entendido? Lo que nosotros queremos, lo que yo pienso, lo que yo quiero, esclavizarlo. Así es que abre los ojos, pueblo, abre los ojos. Y tienes que aprender a distinguir entre una cosa y la otra. Entonces, sométanse toda persona a las autoridades superiores. Superiores. Y aquí en el pueblo de Dios no hay autoridades superiores, sino las que superiores son las otras. Las superiores son las terrenales, las que gobiernan. Esas son las superiores. Aquí nosotros los tenemos que someter a la policía, a jueces, abogados, presidentes. A eso los tenemos que sujetar nosotros a ellos. Porque no va a venir un policía si usted hace algo malo y usted se va a oponer se va a oponer a todas las leyes de ellos. No, porque no se va a poner a todas las leyes de ellos. No los vamos a oponer. Vamos a sujetarlos a esas leyes terrenales. Porque aunque nosotros estamos aparte, pero ellos están ahí. Pero si nosotros somos un pueblo de Dios y no necesitamos de ellos, ellos no se van a meter con nosotros. Pero si nosotros hacemos cosas donde los involucramos a ellos, entonces ellos van a venir para con nosotros, para cumplir ¿qué? Su deber, para cumplir ¿qué? Su trabajo. ¿Ha entendido? Para cumplir su trabajo, ¿verdad que sí? Y aunque nosotros no los metamos con ellos, Dios los mete a proceso donde los incluye a ellos. Por ejemplo, yo no me estaba metiendo con ellos. Yo estaba en mi casa cuando pasó lo que pasó, el accidente, donde fui a parar a la cárcel y llegó la policía. Ahí se involucró la policía. Pero yo no agarré una metralleta y me levanté contra ellos o corrí, no. Yo me sujeté a ellos. Y dentro de aquel lugar yo me sujeté a ellos. Y todo el tiempo yo estaba sujetada a ellos porque ellos son las autoridades. Son las autoridades. Y si nosotros no necesitamos esos servicios, ellos no se van a meter con nosotros. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces dice, y está hablando de esas autoridades. No está hablando de tu pastor. Sin embargo, el pastor y las congregadas usan esto para dárselos para ellas y para otras hermanas. Porque cuando otra hermana dice, no, es que yo no hago eso porque en la Biblia no dice eso. Hermana, la palabra dice que lo sujetemos, hermana. Que lo sujetemos, hermana. La palabra lo dice, hermana.
Así es que si el pastor le dice que baile desnuda, tiene que bailar desnuda porque él es la autoridad. Y usted tiene que bajarse el calzón y bailar en pelotas ahí y hacerle una playboy ahí porque él es la autoridad. No es cierto, no es eso lo que dice Jesús. No dice, la Biblia no está hablando que ellos tienen una autoridad sobre nosotros. Dice que nadie puede estar sobre nosotros. Que el que se sienta que es grande, que sea el sirviente de los demás. Así dice. O sea, si yo me siento grande, si yo quiero ser grande con ustedes, entonces les voy a servir a ustedes. Voy a ser la servidora de ustedes. ¿Mm? ¿Y qué es lo que estoy siendo yo aquí? Servidora de cada uno de ustedes. Contraerles la palabra, ¿verdad que sí? Por medio de mi Señor. Pero no soy grande. No soy nadie. No soy nadie para venirlos a mandar a ustedes que se sienten donde yo quiero. ¿Verdad que no? Así es que aquí estamos viendo temas desde el principio, cómo sacan la palabra de contextos estas personas. Cómo estas personas cizañas sacan la palabra en todo momento de contexto. ¿Qué quiere decir el Señor? Que vivamos las cosas como Él las manda. Que no estemos sacando las cosas de contexto. Porque sacar de contexto es algo malo. Porque dice que el que le quita la Biblia o el que le pone, le van a venir juicio por ponerle o quitarle. Así que la palabra no se le puede quitar ni poner. Y ellos lo que están haciendo, añadiéndole cosas que no tienen que ver, que la Biblia no ha dicho. ¿Ha entendido? Bueno, espero que entiendan. Y no se deje. No se deje. Por eso yo les digo, léanlo. Aprendamos para que usted no se deje poner la cadena que Jesucristo se las vino a quitar. No se deje a poner en el cepo cuando Jesús los vino a hacer libre. Libre de toda opresión. Porque aquí la palabra es clara. Aquí lo vamos a ir leyendo y la palabra es clara. Dice, sométanse a todas personas, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Las que hay por Dios han sido establecidas, dice. ¿Por qué? Porque antes de Jesús y antes cuando Dios fundó los cielos y la tierra, Él en la Biblia creó jueces y todo eso. Y son los que hoy terrenales están copiando la Biblia. Las autoridades que hay hoy en día terrenales están, ¿por qué? Copiando la Biblia. Copiando. Por eso es que existe eso. ¿De dónde salió eso? De la Biblia. Pero ellos se pusieron como autoridad, pero también hay cosas que las pusieron ellos que no están en la Biblia. Pero ellos son mundos, ellos se van haciendo a los que les conviene, ¿verdad? Nosotros no. Nosotros no estamos aquí para voltear las cosas a lo que los conviene. De ninguna manera. Estamos para vivir la verdad. Porque tenemos que ser genuinos. Hasta en lo que miramos, en las escrituras. Porque si usted se salta los versículos porque lo confrontan, o usted distorsiona las escrituras, usted es mentiroso porque lo está haciendo. Y acuérdese que los mentirosos son hijos del diablo y no entrarán al reino de los cielos. Amén. Seguimos. Dice, por Dios han sido establecidas. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Ya ve? Para los que resisten a ellos. Pero vuelvo a lo mismo. Ellos lo usan para ellos. Porque si yo vengo y ellos están, por ejemplo, si yo vengo y ellos me mandan a decir, hermana Idalia, vaya a la cocina, vaya a cocinar, va a ser un par de tacos, un par de burros, porque vamos a vender. Yo me voy a ir a la escritura y le voy a decir, no, yo no voy a hacerlo, yo no voy a la cocina ni voy a hacer nada. Yo vengo aquí a escuchar la palabra, yo vengo a alabar el nombre de Dios, yo no vengo a cocinar. Porque aquí lo dice la palabra, Jesucristo se enojó y agarró un chacote y sacó las ventas de aquel lugar y limpió el templo.
porque dijo que era casa de oración, no casa de ladrones ni de mercaderes que ustedes la han cometido. Yo no voy a hacer eso. Entonces viene el hombre y me dice la palabra que se tiene que sujetar, así dice la palabra, sin la revelación de Dios. Y dice, usted no solo está acarreando maldición, está acarreando maldición para usted y toda su familia con eso. Como usted se está oponiendo a lo que yo le estoy mandando, porque yo soy la autoridad, hermana Idalia, yo soy la autoridad. Y usted se está oponiendo a la autoridad. Usted está acarreando condenación para usted y toda su casa. Usando el versículo a su favor y sacándolo de contexto. A mí no me pasó eso, pero hay personas que les ha pasado esto. Ya pasaron por este versículo, ya las personas lo usaron para intimidarle a esa persona. Vino una persona llorando y me dijo a mí, él dice que yo he acarreado condenación para mí y mi casa. Y no está hablando para con nosotros. Porque nosotros, dice, que aunque sean aquellos que los ultrajan, no debemos decir, condenación estás trayendo para tu casa y toda tu familia. No, dice que tengamos que bendecir a los que los dicen malo, ¿verdad? Si alguien a mí me agarra trompada, que Dios le bendiga. No me voy a poner yo también a agarrarlo a trompada. No me pone a boxear con él, ¿verdad que no? Yo voy delante de Dios, Señor. Señor, bendícelo, Señor. Ayúdame a mí, a que esto no me llene de amargura a mí. Señor, límpiame mi corazón de yo sentir algo contra esta persona. Pero no, para nosotros no hay condenación de parte de nosotros. Ni para nosotros, mucho más para con los inconversos, mucho más. ¿Cómo podemos decir que esto los condena a nosotros? Para que vea cómo son sacadas de contexto las cosas. Y la hermana llorando porque cada vez que aquel hombre la ve y le dice, condenación para usted y toda su familia, sacando de contexto estas cosas. Porque la Biblia no se lee en la carne, Señor, estoy cansado de decirle. Por eso las personas están equivocadas. Porque las personas leen la Biblia y llevan una vida mundana. Y ellos piensan que la vida mundana esa es. No conocen a Dios. Porque cuando se conoce a Dios tenemos que reconocer entre el mundo y lo de Dios. Y tenemos que saber que el pueblo de Dios es diferente, no se comporta como el mundo. El mundo vive como el mundo. El mundo hace todo el mundo. El mundo mira Playboy y el mundo se besa como se besa el mundo. Hace todo lo del mundo. Nosotros como pueblo de Dios que somos, no podemos comportarlos como el mundo. Ya no podemos comportarlos como el mundo. Ya eso que teníamos que mundanamente éramos como el camaleón. El camaleón saca la lengua y la mete como de aquí a China y de allá trae los insectos y se los mete para adentro. Nosotros ya no tenemos que hacer eso, de besarlos de esa manera. Nosotros como esposa que somos de Dios, que conocemos a Dios, porque el que conoce a Dios lleva una santidad, pero el que no conoce a Dios desconoce la santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo y el que conoce a Dios va en santidad, pero el que no lleva una santidad, ¿por qué? Porque no conoce a Dios. No podemos hacer eso. No podemos ya hacer más. Meter la lengua al esposo hasta que le llega hasta los pies. Y el esposo ya no puede meternos la lengua a nosotros hasta que lo llega a los pies tampoco. No, ya esos besos ya no, señores. Esos besos ya no. Pero el carnudo y con la Biblia piensa que eso es normal. Y no le puedes hablar de una santidad porque no la comprende. No la comprende. Y nunca la va a comprender porque la carne no conoce lo de Dios. Porque la carne no conoce a Dios ni conoce lo de a Dios.
y ellos están con la Biblia, pero no conocen a Dios. Amén. No lo conocen. ¿Mm? Y de ahí viene el desconfort del hombre. Ahí viene que quiere una mujer que mundana, quiere una mujer que le haga las mamoretas, ¿cómo se dice? Ay, ay, lo que hace un payaso, que le haga las volteretas, pues, que le haga las volteretas, y así quiere la misma vieja mundana que tenía, la misma Jezabel que tenía, ¿no? Él puede querer a la misma vieja mundana, pero Dios no quiere pueblo mundano, Dios quiere pueblo para que se vaya para el cielo. ¿Mm? Entonces se encuentran otra vieja mundana, libro abierto como ellos, que les hace todas las mamoretas, ¿cómo se dice? Todas las volteretas, le voy a decir, porque no puedo, como lo que le quiero decir, no lo encuentro. Todas las volteretas que le hacen, aunque la vieja tiene la Biblia, pero no conoce a Dios. Porque el que vive la santidad es porque conoce a Dios, pero el que no vive la santidad es porque no conoce a Dios. Entonces se encuentra una vieja como él, con la Biblia, pero viviendo como el mundo. Entonces se encuentran dos. Y ahí es donde entra el hombre en la infidelidad y en el adulterio. ¿Por qué? Porque pues su esposa no se presta para eso. ¿Por qué? Porque su esposa ha conocido a Dios. Y cuando se conoce a Dios, se tiene fidelidad a Dios. Se tiene un esposo nada más, no se tiene amante. No se tiene amante. Porque cuando usted es fiel, usted tiene solo un esposo, no se tiene amante. Entonces nosotros no podemos tener a Dios y amante, nomás amamos a Dios. Así como nosotros, como pueblo de Dios, tenemos, porque amamos a nuestro esposo, no pensamos en otro hombre, porque amamos a nuestro esposo, estamos sujetadas a nuestro esposo, a serle fieles, ¿verdad que sí? Asimismo es la fidelidad hacia Dios, también de la misma manera. Pero como le digo, la mayoría de personas no conoce a Dios. Entonces se encuentran una allá y a veces hasta abandonan su hogar. Abandonan su hogar. Pero ¿quién dice que no seríamos cambiados por otra? Por Dios, claro. En cierta palabra dice que la que tiene marido es como que no lo tenga. Porque de alguna manera no vamos a cumplir los requisitos para con Dios, pero con el marido no lo vamos a cumplir más. Entonces, de alguna manera, va a haber una disconformidad en la cama y en una vida matrimonial con el marido, porque él no conoce a Dios. Porque si él se conociera, dijera, pues no le voy a exigir a mi esposa lo que no quiere, porque pues ella conoce a Dios. Yo no la voy a llevar por el mal camino, porque él mejor que nadie conoció a la Jezabel y la está conociendo ahora, está viendo sus cambios. Pero no, a ellos no les importan los cambios. Ellos lo que quieren es seguir bailando la bamba en su inmundicia. ¿Por qué? Porque no han conocido a Dios. Entonces estas personas sacan de contexto las escrituras. Porque yo le digo que no todo el que lleva Biblia puede decir Señor, Señor. Seguimos. Entonces dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque dice, porque fíjate, aquí estamos hablando de los magistrados. Aquí en el pueblo de Dios no hay magistrados. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. ¿Ya ve? Esta es la palabra que el Señor me dio para los que hacen el bien, sino al malo. Sino al malo. Sino al malo, dice. Fíjate, ponga cuidado bien, dice, ¿quieres pues no temer? Dice, ¿quieres pues no temer a las autoridades? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas. Dice, si tú no quieres que te portémoslo bien, que si nosotros somos buenos, no vamos a caer nunca en las manos de las autoridades. Nunca vamos a caer en las manos de las autoridades. Pero si nosotros los portamos mal, claro que vamos a ir a parar en las manos de las autoridades.
si nosotros los portamos mal. Yo no le puedo decir que usted no puede ir a caer en manos de las autoridades. Claro que sí, como pueblo de Dios puede ir allá. ¿Por qué? Por un proceso. Yo fui a parar en las autoridades estas. ¿Por qué? Por un proceso. Por eso. Pero ante Dios yo soy inocente. Y yo sé que soy inocente porque por las palabras que me condenaron, nunca salieron por mi boca. Entonces, yo sé que soy inocente y Dios sabe que yo soy inocente también. Pero como las autoridades no son Dios, ni están en mis pensamientos, ni estuvieron ahí, entonces vienen las autoridades. Como son autoridades y ellos tienen el sartén por el mango y son las autoridades y ellos tienen el poder, entonces de ellos depende. Si mueres o vives, de ellos depende. Le estoy hablando en lo terrenal, porque allá sale otro hermano y va a decir, no, es que depende de Dios. Le estoy hablando no de lo espiritual, le estoy hablando de lo terrenal. Entonces, porque cuando ellos deciden una ley, ellos no piensan en Dios, ellos la cumplen, aunque la persona sea inocente. Porque como ellos son las autoridades, entonces tal vez tú lo que haces es pequeño, pero ellos te le añiden robo esto y el otro, merece pena de muerte. Y no lo amerita, simplemente ellos te pusieron lo que quisieron. O sea, dependió de ellos. Que ellos hayan sido buenos para hacerte sacar libre o malos para meterte a la cárcel. ¿Ha entendido? Depende de ellos. Y depende de ellos la justicia. Pero como ellos no son justos, ¿cuántas personas, nomás porque ellos dicen, no, así fue, las condenan? Las condenan a muerte. Las condenan a muerte. ¿Por qué? Porque cumplieron sus autoridades. Pero tal vez esas personas eran inocentes. Fueron inocentes. Como en el caso mío. En el caso mío, todo me culpaba. Todo me culpaba. Pero Dios no me culpaba. Dios sabía que yo era inocente. Entonces, 2 juicios y en los 2 juicios salí culpable. Otro juicio, en los 3 juicios salí culpable. Y siendo inocente. Entonces, yo sabía que era inocente y Dios sabía que era inocente. Entonces, ¿qué hubiera pasado si ellos toman otra decisión? Me mandan a la silla eléctrica y así mueren los inocentes, siendo inocentes. Siendo inocente. ¿Te das cuenta? Pero aquí dice que no debemos de temerle a los magistrados, porque si hacemos lo bueno, no se van a meter con nosotros. Pero es que tal vez lo que tú haces no es tan malo, pero para ellos es malísimo y de una vez te condenan. No te dan segundo chance, no te dan segunda oportunidad. Pero son ellos. Pero aquí con Dios es diferente. Pero usted no puede actuar como esas autoridades y condenar a su hermano, condenar a su... Estos agarran esa autoridad para cuando usted no cumple los requisitos de ellos, ya no encaja con ellos. Ya la sacan de la congregación, la incluyen, le echan todos los hermanos encima y la corren y le echan a toditos los hermanos en contra de usted. Y no es lo que dice la palabra. No dice eso la palabra. Dice que nosotros no tengamos enemigos, ni afuera ni adentro de la congregación. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Hacer enemistades. ¿Por qué? Porque no mascas como ellos dicen que masques. Como no mascas como ellos dicen que masquen, te desincluyen y te sacan para afuera y te echan a todas las hermanas encima. Porque las hermanas mascan al ritmo que aquel masca. Para no ser excluidas, para no ser excluidas de la congregación, todas mascan como él les dice.
Y eso es lo que Él quiere, tener ese poder, que más que es cuando Él dice. Y no es eso lo que lo dice la palabra. Si nosotros vamos realmente a la palabra y somos reales, no es eso lo que lo dice la palabra. No es eso. Lo dice lo contrario, ¿verdad que sí? Lo dice que amemos al prójimo, al de afuera, más a los dentro de la congregación. Que amemos y perdonemos. Porque dice que el que no ama tampoco Dios lo va a amar. Y el que no perdona tampoco Dios lo va a perdonar. Es muy claro. Entonces usted como líder, usted no puede ser ese lagarto que es con algunas personas en la congregación. Que porque no masca como usted quiere que masquen, las excluye de la congregación. Usted no está haciendo la obra de Dios. Usted está haciendo la obra de sus calzones y la del diablo. Créame que sí. Entonces dice, ¿verdad? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues el servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Porque está hablando de las autoridades allá. Porque esto no lo podemos meter nosotros. Porque si yo meto esto para con ustedes, entonces estoy distorsionando las escrituras, donde dice, ama a tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de beber, dale de comer. Ama a tu enemigo, bendice a tu enemigo. No dice que le salgas como lo que está hablando aquí. Sin embargo, las autoridades terrenales hacen esto con el pueblo de Dios, y el pueblo que no es de Dios lo hacen. Porque están puestas, pero si nosotros no hacemos nada malo, no tenemos por qué tener miedo. Amén. Espero entienda las escrituras. Y seguimos. Porque esto se lo están metiendo a usted. Estos temores se lo están metiendo a usted. Pero este hombre no es magistrado. Estos hombres fueron puestos por Dios, porque reyes y todos son puestos por Dios, vean. Pero evangelistas, pastores, apóstoles, maestros, son puestos por el Espíritu Santo de Dios para llevar una vida fuera de lo terrenal y una vida en lo espiritual. ¿Ha entendido? No tenemos nada que ver con los magistrados, porque aquí no hay magistrado. Aquí no hay magistrado. Aquí los guiamos por otros dones por medio de Dios. Por eso los guiamos, ¿verdad? No por magistrado. Así es que no saque la cosa de contexto, Señor. Usted que se dice líder, ya arrepiéntase. Arrepiéntase de una vez. No vaya, usted va llevando a perder a un pueblo. A un pueblo que todo dice así, sí, 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 como Nicodemo. Que Nicodemo no hacía cosas a la luz, estaba en tinieblas para que los fariseos no lo expulsaran del templo. Los papás del ciego no quisieron dar testimonio porque para que no los expulsaran de la congregación. A mí no me importa que me expulsen de todas las sinagogas, siempre y cuando yo esté en la verdad. No voy a mentir para que me dejen estar en la congregación. No voy a mascar como ellos quieren que masque, nomás por estar en una congregación. Porque no está ahí mi salvación. Mi salvación está en lo secreto. Que yo busque de Dios en lo secreto. Que yo me empape de Dios en lo secreto. Que yo busque en secreto de rodillas y Él me va a mandar el maná del cielo para alimentarme con las escrituras. No necesito estar en una congregación para salvarme. Porque yo no dependo de estar en una sinagoga para salvarme. Para estar con estos escribas y fariseos. Así es que entienda muy bien. Que usted no depende del hombre, usted depende de Dios. Y si usted depende de Dios en el desierto donde no hay sinagoga, si usted depende de Dios, allá usted va a buscar de Dios, allá se va a empapar de Dios y allá le va a mandar lo que Él le va a mandar a usted.
¿O qué? Si no hay un hombre como líder, usted no se va para el cielo entonces. Usted no va a comer entonces, porque no hay un líder frente a usted. Usted está mal dirigida. Está mal dirigida. Usted está como los emigrantes que si no va un coyote se pierden. Así está usted. Si no hay un coyote usted se pierde. Entonces, ¿a dónde usted deja a Dios? ¿A dónde está dejando a Dios usted? Usted está caminando de espalda a Dios entonces. Seguimos. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo, ¿ya ve? Está hablando de aquellos. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino que también por causa de la conciencia. Hay muchos pastores que la gente se harta, los denuncia por extorsión, los denuncia y van a acabar en la cárcel. ¿Por qué? Porque se cansaron que les robaran y van a acabar en la cárcel. ¿Y por qué van a acabar en la cárcel? Porque hicieron lo malo. Entonces las autoridades van y hacen su trabajo y los arrestan. ¿Por qué? Porque ellos hicieron lo malo. Por eso fueron a parar a aquel lugar, porque hicieron lo malo. Pero si ellos hubieran hecho las cosas bien, no hubieran ido a parar a la cárcel. ¿Entiende? Seguimos. Pues por esto, dice, pues por esto pagáis también los tributos. Ya ve que está hablando de las autoridades terrenales, que por eso tenemos que pagar los tributos, porque si nosotros no pagamos los impuestos, los meten a la cárcel. Y eso no es bíblico, que nosotros los quedemos con lo que no es de nosotros, tenemos que pagar lo que tenemos que pagar. Pues por esto pagáis también por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, ya ven, que por eso se pagan los tributos. Y ahí vienen las amenazas. Ahí vienen las amenazas, ¿verdad que sí? Ya vamos a llegar también donde usan esos versículos. Usan el 3 para intimidarte y vamos a llegar donde te intimidan también con otro versículo. Dice, pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. No está hablando de pagar tributos nosotros a la congregación. Está hablando de pagar los impuestos a las autoridades de las que está hablando. Pagarle los impuestos a ellos. Ya vamos a llegar allá. No está hablando que tú les pagues a los que pone el Espíritu Santo como guía. No está poniendo que les pagues a ellos. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que pagar. No hay nada que pagar, pueblo, porque Jesús dejó todo pagado. Entonces, no está hablando del pueblo de Dios. Está hablando de las leyes terrenales a quien se les paga. Porque si no se les paga, ¿cómo se dice? Te hipotecan tu cheque. Tú trabajas, pero no recibes cheque porque trabajas y trabajas, pero ellos te hipotecan, te secuestran el cheque. Cuando te toca tu día de pago, no te lo dan a ti, sino que va a los impuestos. Si tú le debes al gobierno, el gobierno te va a secuestrar el cheque. Te lo va ay, ¿cómo se dice? Ay, se me olvida, usted discúlpeme, se me olvida. Total, te lo va a secuestrar. Eso es lo que más se me acerca. Te lo va a secuestrar y tú vas a trabajar y trabajar, pues no vas a recibir salario porque se va a ir directamente hasta que tú pagues esa deuda para con ellos. Entonces vas a poder agarrar tu cheque. Pero fue porque tú actuaste mal. No pagaste tus impuestos. Entonces por eso. Pero si tú vas continuamente pagando, no te van a hacer eso. Pero hay que pagar impuestos. Pagaron impuestos. Porque desde antes aquella gente pagó impuestos. Desde antes pagaron impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque con los impuestos hacen escuelas, hacen hospitales, hacen carreteras,
hacen puentes. Porque el hombre no va a sacar de su salario para hacer cosas para el pueblo, no. De lo mismo que pague el pueblo, saca para servicio del pueblo. Las clínicas, maestros, ¿para qué? Todo lo que es para servicio del pueblo sale del pueblo. ¿Ha entendido? Para que vea cómo las escrituras son sacadas de contexto. Y el que tenga oídos que escuche, porque así es. Seguimos. Son 14 versículos de Romanos 13, versículo 1 al 14. Seguimos. Dice, paga. Ay. Voy a acercar más la Biblia. No me gusta estar así, me gusta estar así de frente. Aquí. Dice, paga a todos, paga todos lo que debéis, paga todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, pero el tributo y el impuesto son una misma cosa. Al que impuesto, al respeto y al honra, ¿ya ve? Dios mío, si es que aquí Dios es lindo. Los malos oidores y charlatanes son los que tienen Biblia, créame. Pero si usted no quiere ser partícipe de estos charlatanes, viva las escrituras. Pero para vivir la escritura, usted va a tener una guerra y va a tener que vencerla con Satanás, porque ellos son servidores de Satanás. Y Satanás no quiere que tú vivas la verdad. Entonces, cuando tú quieres vivir la verdad, vas a irte a guerra hasta que venzas esa guerra. Porque aquí salir los de la mentira para vivir la verdad, no te vas a salir así como así. Es como cuando estás en el narcotráfico, no te vas a salir como así. Te van a matar. Asimismo aquí no te vas a salir como así. No, vas a tener una guerra para salir de las tinieblas y de la esclavitud a la luz. Amén. Dice, y a respeto, y al honra, claro, porque el respeto no se impone, el respeto no se fuerza, el respeto no se obliga, el respeto se gana. ¿Ha entendido? Si yo me gano respeto, usted me va a respetar, pero si yo no me va a respetar. Igual si la persona se gana respeto, yo la voy a respetar, pero si no la voy a respetar, porque el respeto no se impone, se gana. Y la honra igual, se gana con nuestras actitudes. Y estas personas quieren respeto, quieren honra y no califican para nada de eso. No, que ellos califican para que vayan a la cárcel a pagar todo lo que le roban al pueblo, porque estos son ladrones. Estos son ladrones, deberían de estar en la cárcel. Si yo fuera gobierno, yo pusiera una multa a todos los ladrones que le roban al pueblo. Yo pusiera una multa. Y yo dijera, si usted está en una congregación y a usted la están estafando en contra de lo que no dejó Dios, porque hay que tener a Dios por cuenta. Aquí estamos para ayudarle. Las cárceles estuvieran llenas de estos delincuentes y entonces no hubiera más delincuentes en los altares, no hubiera más delincuentes en los púlpitos. Pero como no hay leyes para ellos, así es que hacen y deshacen a ti. Así como aquellos malos gobernadores, que hay tantos pobrecitos comiendo de la basura, por ellos, ¿verdad que sí? Así mismo estos están comportándose como ellos. Y hay tanta gente que no tiene que comer, pero tiene que cumplir con ellos y llevarles con ellos. Y eso no es lícito delante de Dios, porque Jesús ya dejó todo pagado. Yo me acuerdo, Dios me mostró a dos pastores que se van en dúo, David Viera y Hugo Alborno. Los dos, el chileno es Hugo Alborno,
el salvadoreño David Viera. Se lleva a El Salvador a Hugo Albornoz y lo lleva a campañas y lo lleva. Entonces Dios me los mostraba a los dos y me mostraba a la gente y me decía, mire, esta gente tiene que pedir prestado. Tiene que pedir prestado para llevar dinero para darles a ellos. Porque si no dan, no van a escuchar el evangelio. ¿Qué me estaba diciendo Dios? Están pagando para escucharlo. Porque ellos están cobrando. Ellos están cobrando. Entonces el pueblo, para no ir con las manos vacías, lo que lleva para darles es prestado. Para darle a ellos. Para que tengan derecho a una silla y escuchar el evangelio. Eso no es así, señores. Eso no es así. Sacando las cosas de contexto. Seguimos. Dice. Bueno, y sacan de contexto el versículo 7. El de Romanos 3, santo. Romanos 13, perdón. De Romanos 13, 3, versículo 3 y 7 lo sacan de contexto estos machos cabros. Diles a zorras, hijas del diablo, que yo no les tengo miedo. Así diles esas zorras, que estoy viendo, dice el Señor. Yo miro las injusticias. No creas, dice el Señor, que vas a escapar de mi ira, dice el Señor. Yo te veo todo lo que haces, dice el Señor. Pero este pueblo no quiere entender, dice el Señor. Yo los quiero sacar de ahí con mi mano, dice el Señor, poderosa por las escrituras. Pero en un pueblo sordo, ciego, dice el Señor, guiado por ciego, dice el Señor. Un pueblo, dice el Señor, que su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Un pueblo duro de servir, dice el Señor. Dios mío. Seguimos. Gracias, Eterno. Dice, no devaya nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento que está sentenciado en resumen, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿ya ves? O sea, todo lo que se dice se resume en amarás a tu prójimo a ti mismo. ¿Qué dice? Que si yo me amo a mí mismo, voy a amar al prójimo. Si yo no me quiero sacar sangre de un dedo, ¿por qué te voy a querer sacar sangre a ti? Si yo quiero lo bueno para mí, ¿por qué voy a querer lo malo para ti? ¿Verdad que sí? Así tiene que ser el remanente de Dios. De la misma manera. Tenemos que vivir las escrituras. Tenemos que someterlos a Dios. Tenemos, si es posible, meterlos a las aguas nuevamente. Y sacar la lengua. Sacar la lengua y abrir la boca. Como el tiburón, para que se los meta todo el agua y también los lave el corazón y los lave por dentro. Porque estamos haciendo todo lo malo con la Biblia. Y así no los vamos con Él. No los vamos con Él, créame. Seguimos. Dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarlo del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y visitamos y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué está diciendo? Que si nosotros vivimos todo lo que hemos leído, estamos en tiniebla. Y aquí están viviendo las obras de las tinieblas. Porque todo esto que hemos leído, los magistrados y todo, están allá, ellos están en tinieblas. Y si tú estás haciendo lo mismo de ellos aquí, en las cosas del Señor, tú estás en tiniebla. Y estas personas están imitando a aquellos para acá.
Porque aquí te dicen que te sometas. Estos pastores le dicen a la Grey, sométase porque si no condenación está creando para usted y su familia. Mira, porque están en la carne. Aunque son pastores, están en la carne. Yo nunca quiero sacar esto, pero yo no hay que ponerle otro ejemplo sino a mi esposo. Créame que yo le digo a Dios, Señor, yo me siento mal poner a mi esposo como ejemplo, créame. Yo no es que esté contra mi esposo, créame que no. Pero no encuentro otro ejemplo sino él. Mi esposo lee la escritura, pero sin un espíritu. Entonces, para él son buenas. Lo que dice. Pero no es eso lo bueno. No es eso lo bueno. No, es que le encontré un perfil a mi esposo, un perfil grande, con una mujer con el pelo suelto. Una mujer con el pelo suelto y él la tiene guardada. Es un teléfono. Una mujer que viene saliendo del mar. Una mujer que viene saliendo del mar con un vestido como que lo comieron los perros. Con un vestido hasta aquí, escotado. Un vestido escotado que apenas le cubre las tetas. Y el gran pelo suelto que le vuela. Y ya sabe cómo vienen unas personas cuando vienen saliendo de las aguas, vea. Las ropas las traen pegadas. ¿Por qué? Porque si yo me baño con la ropa me pega al cuerpo. Entonces aquella mujer viene saliendo del mar con la Biblia. Y dicen los 10 mandamientos. Aquella mujer casi desnuda. Y el pelo suelto. Y mi esposo la tiene aguardada de perfil. La tiene aguardada, perdón, la tiene aguardada. Pero fíjase cómo la ignorancia del carnudo es una mentira. Porque aquí trae la mujer los 10 mandamientos. Una Biblia trae los 10 mandamientos aquí como que trae luces, como que es árbol de Navidad. Los 10 mandamientos no fueron dados a la Jezabel. Los 10 mandamientos Dios no se los dio a ninguna mujer. Los 10 mandamientos no se los dio saliendo del agua a ninguna mujer. El Dios de Israel. Los 10 mandamientos se los dio a un hombre. Se los dio a Moisés. Moisés se fue a encerrar 40 días y 40 noches para recibir los 10 mandamientos. Comió o no comió, no bebió, no sabemos. No sabemos si Moisés llevaba alforja de comida. No sabemos si Moisés llevaba despensa, porque no dice la Biblia. No sabemos si Moisés llevaba despensa y agua para 40 días o no llevaba. Eso no lo sabemos. Y yo no puedo decir que Dios lo alimentaba porque tampoco lo dice, yo no lo sé. Pero que estuvo 40 días y 40 noches para recibir los 10 mandamientos, sí lo sé. Y los recibió Moisés. Los recibió en una tabla que fueron quebradas. El mismo Moisés bajando de recibirlas, las quebró, se las tiró al pueblo porque dijo que no las merecía. Y después no estuvo una semana, ¿no? Y volvió a subir otra vez. Otros 40 días y otros 40 noches para recibir nuevamente por segunda vez los 10 mandamientos. Pero entonces ya Dios no se los hizo él, porque los primeros 10 mandamientos Dios se los hizo, pero ya los que quebró y subió nuevamente otros 40 días, 40 noches para recibir los otros 10 mandamientos, ya Dios no se los hizo, sino que le dijo, esto lo vas a hacer tú. Pero fue a Moisés quien se los dio. Moisés no era mujer, era un hombre santo. Era un hombre santo, no era un sexual. No era un sexual, un moderno, liberal, no, era un hombre santo. ¿Por qué? Si no hubiera sido santo, Dios no lo elige para dirigir a su pueblo y para hablar con él. Porque Dios habla con los santos, no con el inmundo. Entonces puede ver cómo la carne se conecta con la carne. A mí me gusta lo de la carne porque yo estoy en la carne. Pero si yo no estoy en la carne, a mí no me va a gustar, no me va a llamar la atención lo de la carne. Pero si yo estoy de la carne, yo soy de la carne, a mí me llama lo de la carne también. Entonces, y aunque una Playboy,
aunque una Playboy de la pornográfica tenga la Biblia, pero como es lo que yo quiero, la guardo en mi teléfono porque tiene la Biblia. Pero no está viendo que en la inmundicia, porque esta Biblia, hasta el diablo la puede traer en las manos. Pero debemos de fijarlos. Si somos espirituales, los vamos a fijar quién la está cargando. ¿Mm? Así es que se da cuenta cómo son. La carne, las obras de la carne, cómo son. No, yo para guardar algo en el teléfono, yo lo guardo, pero lo tengo que revisar muy bien y que aparezca santidad. Pero si no, yo no voy a guardar ninguna desnudez en mi teléfono, porque toda desnudez, toda cosa que usted aguarda, es un espíritu malo y atándose usted a lo malo y usted no es libre porque está guardando eso malo, lo está guardando. Por eso no podemos aguardar nada, por eso nosotros no podemos hacer ni diario. Porque si usted agarra un diario y esto me pasa, y ahí se está atando, ahí se está atando, ahí se está atando en eso. Ahí se está atando. Ahí estamos guardando. Ahí donde estamos guardando las cosas, ahí lo estamos atando. Por eso no tenemos que hacer nosotros nada de eso. Porque nosotros tenemos que fluir en libertad, en libertad, en libertad. Que nada los ate, ninguna escritura de esas de diario, eso no tiene que traer ningún pueblo de Dios. Nada. Porque se trata que limpiemos nuestra mente, que limpiemos el pasado, que limpiemos lo malo que nos pasa. Porque si tú estás aguardando lo malo, vas a vivir en lo malo. Y se te va a hacer una raíz de amargura. Y estás aguardando lo malo. Y nunca vas a ser libre porque ahí lo tienes aguardado. Entonces, en vez de sanar, cada vez que lo miras te vas a enfermar. Seguimos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Dice, si no vestidos del Señor Jesucristo, perdóneme usted, dice, de armas de luz, vea, dice, andemos como de día, honestamente. ¿Ya ve? Andemos como de día, honestamente, no en tinieblas, honestamente, no en glotonería, no en borrachera, no en lujuria, no en lascivia, no en contienda y envidia. No andemos en el 13, no andemos en ninguna de estas cosas. Sin embargo, te sacan de contexto Romanos 13, 3 y el 7 te lo sacan de contexto y ponen por obra el 13. Todito esto hay en las personas. Con Biblia. Este versículo 13, usted lo tiene que desaparecer de su vida. Lo tiene que desaparecer de su vida. ¿Y cómo, hermana, lo va a desaparecer de mi vida? Quitando todo lo que dice que no lo tiene que vivir usted. Tiene que quitar de ser deshonesto, de ser glotón, de andar en borrachera, de andar en lujuria, en lascivia, en envidia. ¿Por qué el hombre tiene su esposa y le es infiel? Por la lujuria que hay en él, porque no se conforma a como su esposa le está sirviendo. Porque él no quiere una esposa mansa, en santidad, no. Él quiere un volcán. Y deja a su esposa de Dios, donde le está sirviendo solo a él. Y va a agarrar una, que es volcán, que saber con cuánto se ha metido. Y él es uno más. Pero eso es lo que él quiere. Y con Biblia. ¿Por qué? Porque no se niega a sí mismo. Es parte de negarlos a sí mismo. Dios no los puede dejar a nosotros, en lujuria, en lascivia, como cuando venimos del mundo. No los puede dejar así, porque entonces no es Dios. Así no vamos a entrar al cielo. Y Él no viene a ser prostitutas al Evangelio. Él viene a ser santos para que entren al cielo. Entonces nosotros cuando estábamos en el mundo éramos todo esto. Sensuales. Pero cuando venimos a las cosas del Señor, todo eso
se va de nuestras vidas. Nosotros hacemos nuestras cosas con pudor, con pudor. ¿Por qué? Porque haciéndose en pudor hay una negación a nosotros mismos. Como un matrimonio de Dios, le estoy hablando de los que en realidad son de Dios. Tiene que saber que se tiene que sujetar a hacer las cosas con pudor, porque se está negando a la lascivia, a la sensualidad, se está negando a la carne, se está negando a sí mismo para ser discípulo de Jesús. Pero si usted quiere volcán en la cama, quiere tener una coneja de Playboy en vez de una mujer de Dios, y no es lo que Dios quiere, entonces usted no puede ser discípulo de Jesús. Porque dice que todo el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Entonces nosotros los negamos. Ah, no, que yo me pongo así. No, que yo me pongo así. No, que yo me pongo así. No, como murciélago. No, es que yo así. Entonces, nos lo estamos negando. No podemos ser discípulos de Jesús. Porque estamos haciendo nuestro matrimonio, no con pudor. La intimidad con nuestro esposo no lo estamos haciendo con pudor. La estamos haciendo como el mundo las hace. El mundo tiene comportamiento animal. ¿Y de dónde agarra ese comportamiento animal? De las Playboy, de las movies, ¿verdad? Entonces, eso no está en los planes de Dios. Porque dice que los neguemos a nosotros mismos. Y cuando nosotros llevamos una vida matrimonial, pero con pudor, lo estamos negando a nosotros mismos. A nosotros mismos. Y si tu marido, tu esposo, conoce la santidad, va a entender. Y van a hacer las cosas ambos con pudor. Pero tú lo haces con pudor y el hombre es carne y con la Biblia te exige cosas. Y como tú no te prestas para hacerlas, se siente decepcionado, te rechaza, se va a hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Y lo peor es eso, de que los diablos que tiene la prostituta de afuera te los trae a ti, porque no se va a quedar sola con las prostitutas de afuera, sino que viene y te penetra a ti. Y las va a meter en aquel infierno. Su pene los va a meter en aquel infierno y viene y te penetra a ti. Y te mete todo lo que trae de aquella prostituta y te lo mete a ti. Te contamina, ¿verdad? Él piensa eso, no lo piensa el carnudo, porque él piensa en su deleite, en su delicia y con la Biblia. ¿Por qué no se puede negar a sí mismo? Porque es la carne. La carne y la carne lleva la carne. ¿No? Porque no han conocido a Dios, y aunque tengan la Biblia, no lo han conocido. Están cargados de demonios. Están cargados porque no conocen las liberaciones. No, una boca es bien lavada continuamente con el cepillo. Y si ellos no han sido limpiados, es como con una boca que nunca se ha cepillado, así están de mugrosos por dentro. Y que harán que fuera mugre nada más de comida. Son espíritus demonios que tienen ahí. Espíritus de demonios que están ahí. Por eso comen como animales, actúan como animales, por la región de demonios que traen. Porque no es uno que tiene. Entonces cada demonio actuando a su manera, aquel hombre está sanámbulo, está zombie. Porque los demonios miran y hablan por él y actúan por él. Ya se lo hartaron. Y aunque sea tu marido, aunque tú seas de Dios. Amén. Seguimos. Y aquí dice, si no vestidos del Señor Jesucristo, dice, si no vestidos del Señor Jesucristo, y no probéis y no proveáis para los deseos de la carne, ¿ya ve? Dice que lo vistamos como el Señor Jesucristo y no vistamos para los deseos de la carne. ¿Qué dice? Que tú no vistas como tu carne te pide, que tú no andes como la carne te dice, sino que andes como Jesucristo anduvo, vestido como Él anduvo, en santidad como Él anduvo. Que no vistas como la carne te dice.
Y las carnudas andan con el pelo suelto, extendido. Las carnudas andan todas estreñidas. Las carnudas andan todas skinny jean del cuerpo. Todas estreñidas andan. Todas taconudas andan. Porque están dándole gusto a la carne. ¿Qué quieres, carne? Están vistiendo conforme a la carne. ¿Por qué? Porque siguen siendo las mismas mundanas. Porque allá eran carnes y siguen siendo carnes y con una Biblia. Pero son mundanas porque no están vistiendo como el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hemos visto donde sacan de contexto las escrituras, donde dice el paga de los tributos, donde le dicen, dale al César lo que es el César y dale a Dios lo que es de Dios. A usted se los estrían en la cara. No, si es que Dios dice, a mí me han dicho aquí, cuando hablo de no dar, no, si es que la Biblia dice, dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sí, se lo dijo Jesús a aquellos. Jesús iba predicando el evangelio cuando fueron a provocarlo. ¿Y qué les dijo? Denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Paguen los impuestos, pero denle a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque ellos seguían diezmando y seguían ofrendando. ¿Por qué? El Cordero todavía caminaba, ¿verdad que sí? Todavía caminaba. Todavía Jesús veía los sacrificios que hacían en el altar. Jesús veía cada año donde se llevaban los diezmos. Jesús veía todos los diezmos que daban y veía cada año donde se iban a usar los diezmos y veía las ofrendas de cada día. Jesús llegó a ver todas las ofrendas. Por eso les dijo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A Dios síguele dando las ofrendas para el altar, para que ustedes sigan siendo lavados por esa ofrenda de sus pecados. Porque Jesús estaba vivo todavía, porque fue Jesús quien se los dijo. Entonces, en aquel altar seguían muriendo animalitos. El pueblo seguía siendo lavado por la sangre de aquellos animalitos, porque Jesús todavía no moría. Así que no saquemos las cosas de contexto. Y a ti te sacan las cosas de contexto. Y tú en tu ignorancia, en tu carnosidad, vienes a decir lo mismo. Porque repites nada más. Porque no te metes al fondo a nadar y vienes a decir, no, si es que Jesús dijo, dale al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios. Y por eso yo estoy dando, porque le estoy dando a Dios. No seas ignorante. Está sacando las cosas de contexto. Porque no entiende las escrituras. Todavía se ponía. Murió Jesús. Y el que no aceptaba a Jesús, el que no vivía el evangelio, seguía llevando ofrendas para el altar, seguían quemando, seguían viviendo la ley. Seguían viviendo la ley y van a volverse a vivir la ley. Aquellos que no aceptan a Jesús van a renovar y van a seguir renovando la ley y van a seguir matando los animalitos. En unos tiempos lo van a seguir haciendo. Van a reanudar eso. Van a seguir dándole a Dios en la ley. Pero ya eso ya no existe con Jesús. Así es que es una sacada de contexto. Cuando usted le dicen, dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es al César. El César es el presidente, a quien se le pagan los impuestos. A Dios ya no hay nada que darle. Porque Jesús, en vez de cobrarlos, Él se dio para salvación de nosotros. Así que no hay nada que darle porque Él los pagó todos yendo a la cruz. Así es que son 3 versículos que sacan de contexto. Dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Ellos lo usan sacándolo de contexto. Anótelo porque se lo van a decir continuamente, sacándolo de contexto. Porque eso lo dijo Jesús, porque Jesús no había muerto. Y todavía se llevaban los animalitos al altar, porque la gente quería ser perdonada de sus pecados. Llevaban al animalito, lo mataban y con la misma sangre de los animales se limpiaban los sacerdotes antes de administrar al pueblo. Primero se limpiaban con la sangre. Primero mataban animalitos los sacerdotes para limpiarse ellos primero, para después matar animalitos para limpiar al pueblo. Eso se cumplió, porque eso lo dijo Jesús. Porque Él todavía no moría, no sé cuánto tiempo después murió de haber dicho esas palabras. Eso no encaja en nosotros. Eso no encaja en el Nuevo Testamento. No encaja. No encaja con los gentiles. De ninguna manera encaja. Así es que deje de sacar de contexto la Biblia. Deje de sacar de contexto la Biblia. Y usted deje de repetir lo que no sabe.
Deje de repetir lo que no sabe. Porque usted está haciendo, mascando como ellos quieren. Usted va en contra de Dios y en contra de la palabra. Porque no es eso lo que tiene que hacer. Amén. Tengo hambre. Bueno. Vamos aquí. Le voy a decir lo que es un magistrado. Para que deje y abra los ojos del magistrado que los habla a Dios. Porque los magistrados no están para infundir miedo. Le voy a decir. Dice, la labor principal del juez y magistrado es administrar justicia, resolviendo conflictos legales y haciendo cumplir las leyes de manera imparcial. Su función incluye juzgar y emitir sentencia a casos civiles y penales. De esto está hablando el Señor. Está hablando de cosas terrenales. Está hablando de cosas terrenales. Eso es un magistrado. Ese es un magistrado. Y aquí te vienen a meter eso a ti, a influirte miedo. Y dice, ¿verdad? Sentencias, casos civiles y penales. Eso es lo que hace un magistrado. Garantizar los derechos humanos y proteger el orden constitucional. Los magistrados también revisan las decisiones de los jueces para afirmar, anular o modificar sentencia. O sea que el juez está aquí, pero el magistrado está arriba del juez. Este es el juez, aquí está el magistrado. El magistrado, el juez obedece al magistrado, porque el magistrado está arriba del juez. Y aquí estamos hablando de magistrado, no de pueblo de Dios. Porque el Espíritu Santo no puso magistrado. El Espíritu Santo puso a unos profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores. El Espíritu Santo no puso magistrado. Así es que no saquemos las cosas de contexto. Dice, los magistrados también revisan las decisiones de los jueces para confirmar, anular o modificar sentencias. Juzgar sentencias, dictan sentencias, casos penales y resuelven disputas entre particulares en casos civiles, aplicando la ley de forma justa. La ley terrenal. Garantizar derechos, aseguran que los derechos humanos se respeten y protejan a las personas contra abuso de autoridad. Para eso son los magistrados. Ya ves, por eso dice, ¿por qué tú le vas a temer a los magistrados? Dice, ¿por qué tú le vas a temer ¿por qué tú le vas a temer a las autoridades? Si no haces malo, ¿por qué le temes? Pero el malo sí le teme, ¿por qué? Porque hace cosas malas y sabe que cualquier momento lo van a agarrar y que va a ir a ser acusados por las autoridades. ¿Por qué? Porque se portó mal. Pero el pueblo de Dios no está para portarse mal, por lo tanto no puede caer en manos de las autoridades, porque el pueblo de Dios no se porta mal, sino es por la voluntad de Dios. Entonces dice, ¿verdad? Protegen a las personas contra abusos de autoridades, resolver conflictos, solucionar controversias que surgen en diversos hábitos, como disputas entre particulares o entre autoridades. Analizan, aplican las leyes a los casos específicos que les presentan. Controlan el proceso legal, supervisan que todos los procedimientos se lleven a cabo de acuerdo con las normas y reclamos establecidos. Revisar decisiones judiciales. Los magistrados revisan las decisiones de jueces de menor instancia, confirmándolas, modificándolas o anulándolas si es necesario. En el ámbito penal juzgan las conductas imputadas y pueden dictar sentencias si hay una condena.
Pueden instruir los jurados sobre las leyes aplicables y escuchar su veredicto. El material electoral, los magistrados de instancias superiores pueden realizar cómputos finales y declarar la validez de las selecciones como las presidenciales. En algunos sistemas también pueden aprobar soluciones alternativas y juicios si son acordadas por las partes. En su labor también pueden actuar en casos de delitos federales como tráfico de droga, corrupción y terrorismo. Esto hacen los magistrados. Así es que no sé, no, ya no te dejes engañar. Lee. Ora para que el Espíritu Santo te revele y dejemos de ser engañados. Dios no dijo que los dejara el hombre para que los guiara, dijo que los dejaba el Espíritu Santo, porque Dios sabe que el hombre es imperfecto, que el hombre miente, engaña, y el hombre siempre le gusta tener a la gente de esclava. Por eso Él no dijo yo les dejo al hombre, dijo yo les dejo al Espíritu Santo. Y aquí estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Aquí estas personas, todos estos pastores están siendo expuestos por el Espíritu Santo. Por ellos están siendo expuestos. ¿Mm? Y usted cuando se expone a su macho cabro, usted se enoja. Usted, ay, ¿por qué pone al pastor? ¿Por qué lo pone? ¿Por qué lo pone? ¿Por qué lo pone? ¿Por qué lo pone? Porque es sinvergüenza. Si él no fuera sinvergüenza, si él no tuviera en contra la palabra, no se expusiera aquí. Pero yo me he ganado en amistades por poner a sus ídolos aquí. Créanme, por poner a sus ídolos se han vuelto enemigas mías, por poner a sus ídolos. Porque ¿para qué lo puse? ¿Para qué lo expuse? ¿Para qué lo hice? Quítelo. Y como no lo quité, se volvieron mis enemigas. Porque si yo no hago nada malo, pues porque le voy a temer. Pero si hago algo malo, pues claro que me van a ver allá puesta. Me van a poner allá si soy mala. Pues los que no están de acuerdo me ponen allá. Pero no es que yo esté haciendo cosas malas. Simplemente le daña. Le daña su integridad. Le daña su negocio. Le daña su doctrina. Por eso es que me ponen allá y dicen, esta vieja endemoniada, esta vieja que es hereje, ese canal es de hereje. ¿Tú crees una mujer de Dios hablando que el canal es de hereje? Es porque está lejos de Dios, no conoce a Dios. Porque el que conoce a Dios sabe reconocer lo que es de Dios y lo que no. ¿Mm? Así es que eso es un magistrado. No es como están usando el versículo para infundirte miedo a ti y condenarte a ti y a toda tu familia en condenación. Porque eso es antibíblico. Decirte yo que te va a caer juicio y eso es que yo te lo diga de mi boca y no por la palabra, estoy siendo antibíblica, porque no es eso lo que me dice la palabra. No es eso. Entonces ya salgamos de las mentiras que estás viviendo. Estás viviendo, ¿por qué? La estás practicando. Y si tú sigues metido en mentira y practicando las mentiras, al cielo no vas, pueblo, no vas, lastimosamente. Mejor échate a dormir porque estás perdiendo el tiempo. Hemos terminado. Buenas noches.